La noche era densa, como si el cielo mismo se negara a respirar. En los cerros de San Miguel del Monte, el viento silbaba entre los árboles secos y los grillos guardaban silencio, como si también esperaran algo. Allá abajo, entre los caminos de polvo y las casas de adobe, vivía Hilario Córdoba, un hombre que desde niño había aprendido a no pedirle nada a nadie, pero a desearlo todo. Era un campesino de esos que la tierra devora lentamente. Cada amanecer lo encontraba con los pies hundidos en el barro y las manos rotas de tanto trabajar. Pero aún así, el dinero se le escurría entre los dedos y la pobreza era una sombra que no se despegaba de su puerta. Tenía esposa, Marcelina, y un hijo pequeño que no conoció la risa. En casa nunca faltaba el hambre. Y cuando llovía, el techo goteaba como si llorara con ellos. Hilario miraba al patrón, un hombre de bigote fino, botas nuevas y panza de abundancia, y lo odiaba. Lo odiaba con un rencor que crecía cada vez que veía sus caballos brillando bajo el sol, mientras él apenas podía comprar maíz para la semana. Dios da al que no lo merece, solía decir entre dientes, mientras bebía mezcal al atardecer. Y cada vez que decía eso, Marcelina bajaba la cabeza. Ella rezaba, él maldecía. Ella hablaba de fe, él de suerte. Hasta que un día, la suerte pareció romperle los huesos. Una sequía larga, cruel, se llevó sus cosechas. Los animales murieron, y las deudas comenzaron a crecer como maleza. Hilario intentó vender su parcela, pero nadie quiso comprarla. Y entonces, la desesperación comenzó a susurrarle cosas. En el pueblo se contaban historias, de esas que todos fingen no creer, pero que nadie se atreve a desafiar. Historias del charro negro, un jinete que aparecía en los cruces de caminos cuando el reloj marcaba las 12. Decían que era el mismísimo diablo disfrazado, o un alma condenada que cobraba favores para el infierno. Algunos lo llamaban el hombre del caballo de fuego, otros simplemente el señor de la medianoche. Pero todos coincidían en algo. Quien hablaba con él, no volvía a ser el mismo. Hilario escuchó esas historias desde niño, cuando su abuela lo regañaba para que no se quedara afuera de noche. Pero esa noche, mientras veía las paredes de su casa temblar por el viento y el llanto de su hijo llenarlo de impotencia, decidió que ya no tenía nada que perder. Si el diablo me quiere, que venga, dijo, con voz ronca y ojos rojos. Pero que venga con dinero. El reloj de la iglesia comenzó a marcar las 11:30. Hilario tomó una botella de mezcal, un cigarro y una bolsa vacía. Se puso su sombrero viejo, el que había sido de su padre, y salió al camino polvoriento. El cielo estaba cubierto de nubes, y el aire olía a lluvia que nunca llegaba. El cruce de caminos estaba a casi 1 kilómetro, un punto donde se juntaban 3 senderos y un árbol seco marcaba el centro. Ahí, según decían los viejos, se abrían las puertas entre el mundo de los vivos y el de los condenados. Mientras caminaba, Hilario sentía que los cerros lo observaban. El viento parecía seguirlo, empujando las ramas, haciendo crujir el suelo como si alguien más caminara con él. A lo lejos, un perro aulló, y luego el silencio lo devoró todo. Cuando llegó al cruce, el reloj de la iglesia comenzó a dar las 12. Cada campanada parecía más lejana, más hueca. Hilario encendió su cigarro con manos temblorosas. «Aquí estoy», susurró. «Si existes, ven». Y el viento se detuvo. No se movió ni una hoja. El aire se volvió espeso, casi sólido, y entonces lo escuchó. El sonido de cascos, lentos, profundos, como si golpearan desde el fondo de la tierra. Hilario levantó la vista. Desde el camino norte apareció una figura, un caballo negro como la sombra misma, cubierto de un brillo metálico, y sobre él, un hombre de traje charro, con botones de plata y un sombrero ancho que le cubría el rostro. El caballo respiraba vapor. Y cada vez que exhalaba, el suelo se ennegrecía. El jinete se detuvo frente a Hilario. Su voz era baja, pero sonaba en todas partes, como si el viento mismo hablara. «Buenas noches, Hilario Córdoba». El campesino dio un paso atrás. «¿Cómo sabe mi nombre?» El charro rió despacio. «Yo sé los nombres de todos los que me llaman con el corazón. Tú me has llamado muchas veces, aunque no con palabras». Hilario no respondió. El jinete desmontó. Sus espuelas no hicieron ruido al tocar el suelo. Era como si no pesara nada. «¿Qué buscas de mí?», preguntó el charro. Hilario tragó saliva. «Dinero. Solo eso. Quiero dinero».
Estoy cansado de la miseria. El charro sonrió. Sus dientes eran demasiado blancos, casi brillantes bajo la sombra. Dinero, todos piden lo mismo. Pocos entienden lo que cuesta. No me importa, dijo Hilario con firmeza. Si tengo que pagar, lo haré después. El charro se acercó. Su olor era una mezcla de cuero, humo y azufre. Todo pago llega, Hilario. Todo trato tiene hora. Cuando la campana del pueblo suene 12 veces por ti, vendré a cobrar lo que me pertenece. Hilario asintió. ¿Y cuánto tiempo tengo? Dependerá de tu alma. Si compartes, vivirás. Si robas, te acortarás los días. Si olvidas rezar, las campanas te recordarán. Hilario miró la bolsa vacía. Entonces hagámoslo. El charro extendió su mano. Su piel era fría como el metal. Hilario la tomó. Y en ese instante, una quemadura recorrió su brazo, marcándole un símbolo que brilló un segundo antes de desvanecerse. El charro montó de nuevo. El caballo relinchó y el aire se llenó de un ruido metálico. La bolsa que Hilario sostenía cayó al suelo, pesada, llena de monedas de oro que brillaban con un fulgor extraño. Toma tu fortuna, dijo el charro. Pero recuerda, cuando escuches cascos en la noche, no salgas a mirar. Y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Hilario volvió al pueblo con el alma en llamas. No podía creerlo. Las monedas eran reales. Con ellas pagó sus deudas, compró animales, ropa, herramientas. Pronto, la gente comenzó a llamarlo Don Hilario. Ya no era el pobre campesino que pedía fiado, ahora era el hombre más rico del pueblo. Pero su esposa comenzó a notar algo extraño. El dinero de Hilario no pesaba como el de los demás. Cuando lo guardaba, la casa se sentía más fría. Y por las noches, el viento soplaba con un sonido que no era viento, sino cascos. A veces, Marcelina despertaba y lo veía de pie junto a la ventana, mirando el camino oscuro. Le preguntaba qué hacía, y él solo respondía: está vigilándome. Con el tiempo, Hilario dejó de dormir. Dejó de sonreír. Su piel comenzó a ponerse pálida, y sus ojos parecían hundidos. Ya no hablaba de amor, ni de su hijo, ni de Dios. Solo hablaba del oro. El oro que escondía cada noche bajo las tablas de la cocina. Un día, un vecino intentó ayudarlo. Hilario, no todo lo que brilla es bueno. Ese dinero no trae bendición. Hilario lo miró con desprecio. ¿Bendición? ¿Qué me dio Dios en todos estos años? Hambre. Nada más. Esa misma noche, su vecino amaneció muerto, con los ojos abiertos mirando al cielo. Nadie supo qué pasó. Pero desde entonces, los perros comenzaron a ladrar cada medianoche. La voz del pueblo se llenó de miedo. Las viejas murmuraban que el charro negro venía por su pago. Y cada vez que la campana de la iglesia sonaba por accidente, Hilario temblaba. Una noche, el cura del pueblo fue a su casa. Dijo: lo que tomaste no te pertenece. Aún puedes arrepentirte. Hilario lo miró con frialdad. No necesito a Dios. Tengo mi oro. El cura solo bajó la cabeza. Entonces, que Dios te tenga compasión cuando venga por ti. Esa misma noche, la campana sonó 12 veces. Pero no había muerto nadie. Marcelina despertó sobresaltada. Hilario susurró: ¿escuchas eso? Él ya estaba de pie, mirando hacia afuera. El sonido de cascos se acercaba lentamente por el camino. El perro comenzó a aullar. El niño lloró desde su cuarto. Y el viento entró por la ventana, trayendo consigo un olor a azufre y a fuego. Hilario cerró los puños. Sabía lo que significaba. La campana había sonado por él. Y desde la oscuridad, la voz profunda del charro retumbó: Hilario, es hora de pagar. El sonido de los cascos retumbaba en la distancia. Lento. Cada golpe en la tierra parecía hacer vibrar las paredes de la casa. Marcelina se levantó, temblando. El niño lloraba en el cuarto, aferrado a su manta. Y Hilario. Hilario ya estaba afuera. La noche lo envolvía como una boca negra. El viento le arrancaba el sombrero y las ramas se agitaban como manos delgadas intentando detenerlo.
El aire olía a fuego y herrumbre, a caballo y a muerte. En el camino, una silueta apareció entre la neblina. Un caballo imponente, y sobre él, el charro negro, tan erguido y elegante como si la tierra misma le hiciera reverencia. Hilario, dijo, con voz profunda. La campana ha sonado. El campesino respiraba agitado. No estoy listo. Solo necesito más tiempo. El charro sonrió bajo la sombra de su sombrero. El tiempo no se compra, Hilario. Tú lo vendiste aquella noche. Hilario retrocedió. No te llevarás nada. Ese oro es mío. Ese oro, interrumpió el charro, bajando la voz, no te pertenece. Es mío. Es el reflejo de tu ambición. No brilla por riqueza, sino por tu condena. El caballo bufó, lanzando una nube de vapor oscuro que se desvaneció con un silbido. Hilario sintió un ardor en el brazo, justo donde lo había tocado la primera vez. La marca comenzaba a brillar, como si se encendiera desde adentro. Gritó. Y en su desesperación, corrió. Corrió sin mirar atrás, cruzando los matorrales, los campos secos, los límites del pueblo. El viento le silbaba al oído nombres que no eran suyos. Marcelina lo siguió unos metros, gritándole entre lágrimas, pero la oscuridad lo tragó. Hilario llegó hasta la vieja iglesia. Golpeó la puerta con fuerza, hasta que el padre salió, envuelto en su sotana, con una lámpara temblorosa en la mano. ¿Qué ocurre, hijo? Hilario cayó de rodillas. Padre, viene por mí. Él, el charro negro. El sacerdote lo miró, sorprendido, y vio la marca ardiendo en su brazo. Retrocedió. Dios mío, susurró. Hijo, lo que has hecho no tiene marcha atrás. Ayúdeme. Gritó Hilario, desesperado. Bendígame, escóndame, lo que sea. El padre tomó agua bendita y comenzó a rezar. Pero cuando la primera gota tocó la piel de Hilario, el líquido chispeó, como si hubiera tocado metal caliente. El olor a azufre se hizo más fuerte. No puedo, dijo el sacerdote, con voz quebrada. Ya no eres dueño de tu alma. Hilario lo tomó del cuello. Haz algo. Tú eres hombre de Dios. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. El viento apagó las velas. Y la voz del charro resonó dentro del templo. Hilario, ¿pretendes esconderte en la casa de aquel que ya no escuchas? El sacerdote retrocedió, con la cruz en alto. Vete de este lugar, espíritu inmundo. El charro lo miró con calma. Su rostro seguía en sombras, pero sus ojos eran dos brasas que ardían con paciencia infinita. Tú no me entiendes, padre. No soy un espíritu. Soy un recuerdo. Soy la deuda que los hombres crean con su ambición. El sacerdote se arrodilló y comenzó a rezar con fervor. Hilario corrió hacia el altar, buscando refugio, pero el suelo se abrió bajo sus pies y una sombra lo rodeó. El charro avanzó despacio, sin tocar el suelo. A su paso, las flores del altar se marchitaban y el agua bendita se evaporaba. Hilario gritaba, pero su voz se perdía entre los rezos. Y entonces, el charro se detuvo frente a él. ¿Recuerdas lo que te dije, Hilario? Susurró. Si compartes, vivirás. Si robas, te acortarás los días. Si olvidas rezar, las campanas te recordarán. Te daré todo. Sollozaba Hilario. Todo mi oro, todo. El charro lo observó en silencio, y luego sonrió. Ya no es oro, Hilario. Lo que guardas no es riqueza. Esa noche, el pueblo vio una luz salir de la iglesia, una llamarada que subió hacia el cielo y se apagó en el viento. Nadie se atrevió a entrar hasta el amanecer. Cuando lo hicieron, encontraron al sacerdote desmayado frente al altar. Y a Hilario, arrodillado, con los ojos abiertos, pero sin vida. En su brazo, la marca se había borrado. Y bajo el altar, había una bolsa de monedas, negras como carbón. Marcelina lo lloró durante días, sin entender qué había pasado. Enterró el cuerpo en el panteón del pueblo, junto a un árbol seco. Pero el descanso nunca llegó. Cada medianoche, escuchaba cascos afuera de su casa. A veces, una voz llamaba su nombre. Otras, el viento le traía el eco de una risa. Una noche, cansada de vivir con miedo, fue al árbol donde descansaba su esposo.
Se arrodilló frente a la tumba y dijo entre sollozos: Hilario, si estás ahí, si puedes escucharme, dime qué hacer para liberarte. El viento se detuvo. El silencio se volvió absoluto. Se dice que desde entonces, la mujer ya tuvo más tranquilidad y pudo dormir algo mejor, pidiendo a Dios tenga misericordia al alma de su esposo.